Amén. Pastor Juan Carlos estuvo compartiendo acerca de la vida de honor y habló algo que es muy importante. Él dijo que la vida de honor tenía que ver también que tenía que ver en cierto modo con la reputación de una persona, ¿ya? Y donde mayor hincapié hizo fue en que en realidad lo que a Dios le interesa es el corazón nuestro. ¿Con qué corazón nosotros hacemos las cosas? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Cuáles son las intenciones del corazón? Habló también de la fidelidad y la honra, que están muy ligados, ¿cierto? Y estos son mis apuntes flash. Y también estuvimos leyendo 1 de Pedro 2:17, donde habla de honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios y honrar al Rey. Quiero que nosotros comencemos con Efesios, capítulo 6, versículo 7. Y en realidad, el contexto, si nosotros empezamos a leer desde el 5, tiene que ver con usar bien el tiempo, ¿cierto? Desde el 15 dice, mirad pues, estoy leyendo el 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Luego habla del ser lleno del Espíritu Santo y habla de qué hacemos cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Hablando entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos, ¿cierto? Cantando, alabando al Señor en nuestros corazones, dando gracias a Dios en el nombre del Señor. Y el 21 es muy interesante porque dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, cuando nosotros somos sabios, usamos bien el tiempo y somos entendidos en las cosas de Dios, eso también nos hace tener una buena relación los unos con los otros, una interrelación como pareja, como cuerpo que nos ayuda a relacionarnos mejor. Tenemos una buena comunicación y, como decía el pastor Juan Carlos la semana pasada, miramos al otro como superior a nosotros mismos. Entonces no tenemos un mayor concepto de nosotros que el que nos corresponde. Entonces, y luego en el 22 comienza a hablar del matrimonio, cómo esta sujeción del matrimonio es viceversa, o sea, y es lo que el pastor Guillermo, ¿cierto?, está preparando un tremendo mensaje para los matrimonios, que nos va a ayudar a todos. Entonces, porque el que no está casado puede aconsejar a alguien que está casado, ¿cierto? Sí, para todos nos va a ayudar. Entonces, habla de ese sometimiento en el matrimonio y da ejemplo de Cristo y la Iglesia. Y luego habla de los hijos y los padres. Porque aquí hay que entender algo. Cuando nosotros nos sometemos, primero el sometimiento se da y luego no dice aquí si tu papá es bueno, si tu esposo es bueno, si tu esposa es bueno, si tu jefe no. Está hablando de hacerlo porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no sé si a usted le ha pasado, pero cuando hay manifestaciones del Espíritu Santo y estamos llenos, es como que andan todos flop y así como... Y como que los roces no importan, así como es fácil todo, estamos todos aceitaditos. No, choca con el hermano así, no importa, no me dolió, no te preocupes. Pero si hubiese sido en otra ocasión, quizás, el hermano me pasó a llevar, no me dio ni disculpa, ¿cierto? Entonces, habla de las relaciones personales e interpersonales, no solamente en la iglesia, sino que fuera de la iglesia. Porque muchas veces nosotros, en la iglesia, tenemos una cara. Y es fácil, aquí en la cara somos todos fe. Somos todos oídos, somos todos sonrisa, somos amables con las personas. Llegamos a la casa y nos transformamos y le ladramos a todo el mundo. ¿Por qué? Porque afuera de la casa levantamos las barreras, pero dentro de la casa las bajamos todas y somos quienes somos. Entonces, si usted quiere conocer a alguien, véalo en su casa. No en la iglesia el día domingo, no.
en su casa. Ahí es cuando usted lo conoce. ¿Por qué? Porque si le ladra a la señora, entonces hay un problema. Si la señora le ladra al marido, hay problema. Si no hay una buena relación entre padres e hijos, hay problemas. Y eso hay que solucionarlos. ¿Ya? Y acá, no solamente después en el 6 comienza a hablar de los hijos con respecto a los padres, y de los padres a los hijos, y comienza en el 6:5 hablando de siervos. Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Estoy leyendo ahora el 6:5. Hicimos un resumen de los anteriores, ¿cierto? Como a Cristo. O sea, si nosotros miráramos a nuestros jefes, a nuestros superiores, como si fuera el Señor, primero no levantaríamos el dedo contra ellos y menos abriríamos nuestra boca contra ellos. ¿Cierto? Pero muchas veces lo hacemos. ¿Por qué? Porque no los vemos ni nos sometemos como si fuese al Señor. Entonces, una persona íntegra, que es una de las definiciones, podríamos decir, de la vida de honor, una persona íntegra tiene una conducta que es aquí y en la quiebra el ají. O sea, yo soy así en el trabajo, soy así en la casa, soy así en la iglesia, soy así en todos lados. No es cuando me están mirando. No es como cuando están las luces encendidas. Es en todo momento, porque es una actitud del corazón. Entonces dice, no sirviendo al ojo, dice el 6, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. O sea, porque hay algo en nosotros que nos impulsa. Hoy día conversaba con alguien, me decía, cuando yo conocí al Señor, algo cambió dentro de mí. Entonces yo le explicaba el nuevo nacimiento. Hay algo dentro de nosotros que nos impulsa a que haya un cambio exterior. Pero nosotros tenemos que ir alimentando eso también, dejándolo que fluya. Porque también lo podemos callar, ¿cierto? Porque la Biblia habla de los que tienen cauterizada la conciencia. Entonces lo callan a tal punto que ya no lo escuchan. Entonces nosotros debemos dejar que eso comience a salir y que se muestre en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, dice 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Otra vez, como al Señor y no a los hombres. ¿Sabes qué pasa cuando lo haces pensando solamente en el hombre, y cuando quieres agradar al hombre, a veces el hombre no te da las gracias y tú te ofendes? Porque no te agradecen lo suficiente como tú piensas que deberían hacerlo, o no te pagan lo suficiente como tú piensas que vale tu trabajo, o no te dan el lugar que tú piensas o crees que mereces. Pero cuando tú lo haces para Dios, dice el 8, dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. O sea, si yo hago lo correcto, ¿quién es el que exalta? Humillaos bajo la mano, por la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Lo que haces en privado, tarde o temprano se hace público. Sea lo bueno o sea lo malo. Siempre sale a la luz. No hay nada que quede oculto. Todo se sabe. A veces la gente cree, no, ya se fue a la tumba. No, igual se sabe. A veces se sabe igual. Solamente hay que darle tiempo. Dejar que la semilla te brote nomás, para que se muestre. Entonces, ¿cuál es el error que nosotros esperamos? El error que tenemos es que cuando hacemos las cosas, tenemos que hacerlas como para Dios, como si fuese el Señor. Y Él nos recompensará de acuerdo
a como Él recompensa. Ahora, Dios cuando paga, paga bien. Y nosotros debemos entender entonces que debemos dejar de mirar a las personas, porque si yo miro a las personas, mejor mi marido no va a hacer nunca todo lo que yo espero de él. Mi esposa no va a hacer nunca todo lo que yo espero de ella. Mis hijos no van a hacer nunca todo lo que yo espero de ellos. Nunca se van a cumplir los estándares. Porque a veces los papás cometen el error de proyectarse en los hijos. Entonces, con mi mamá le gustaba esta cosa de los bailadores de flamenco, ¿cierto? Y quería que yo estudiara español. Y a mí me carga, po. Y me arranqué años, y me logré arrancar. Y no me alcanzó por ir a una escuela para que estudiara flamenco. Pero ella quería verme con los vestidos, con las castañuelas y zapateando. Entonces, ¿por qué? Porque ella proyectaba en mí algún deseo de ella que ella no cumplió. Entonces quería que yo lo cumpliera. Pero no debemos proyectarnos nosotros en los demás. ¿Qué es lo que Dios quiere para los demás? Y por amor, yo dejo que eso se desarrolle en ellos. Y yo confío en Dios que se cumpla el propósito de Él en mí, sus metas, porque Él pone el querer como el hacer. ¿Cierto? Entonces, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, no importa en la condición que tú estés. Lo que a Dios le importa es tu corazón, porque puedes estar en un lugar, tener todo el espacio posible y sentirte prisionero. Y puedes tener una jaula pequeña y sentirte libre, porque está en tu corazón. Y cuando decimos corazón, estamos hablando de espíritu y alma, ¿cierto? Está en tu corazón. Como el hombre se ve a sí mismo o piensa de sí mismo, así es él, dice Proverbios, ¿cierto? Entonces, si yo me veo libre, soy libre. Entonces, no importa la condición, ¿qué está pasando dentro de ti? ¿Por qué sirves? ¿Por qué eres consecuente en tu vida? ¿Porque alguien te está mirando? ¿Porque hay cámaras ahora en todas partes? ¿Porque hay cámaras indiscretas que te pueden pillar? ¿Porque hay un carabinero en la esquina, no pasas con roja? ¿Porque está el profesor mirando, no copian? ¿Por qué somos consecuentes en nuestra vida? Cuando el jefe te mira, sacas el juego de la pantalla del computador. ¿Por qué somos consecuentes? Porque hay algo dentro de nosotros. ¿Y qué es ese algo que nos hace, que nos lleva a ser consecuentes y a tener un estilo de vida distinto? Porque conocemos a nuestro Dios y somos imitadores de Él. Somos imitadores del mejor ejemplo que tenemos, Jesús en la tierra. Él fue consecuente en todo tiempo. Estuviera frente al rey, estuviera frente a los sacerdotes, estuviera frente a un mendigo. Él no hacía diferencias. Y una de las cosas que yo le dije al pastor Juan Carlos, le dije, no, pongamos los DVD mejor porque yo no quiero hablar de esto porque es muy problemático. Además que hay un punto que atañe la política contingente, entonces algunos me van a tildar y me van a poner carteles de algo. Pueden pasar los arcoíris por un lado, pueden pasar otros colores por otro, entonces me pueden tildar de algo. Entonces dije, no, pon el video. Y él me dijo, no, es necesario que se enseñe. Entonces dije, ya, ok, le voy a enseñar. Pero no honramos a alguien porque lo haga bien. No honramos al marido porque haga las cosas bien. No perdonamos porque alguien lo merezca. Ni lo atendemos porque alguien lo merezca.
Jesús vino a la tierra cuando no merecíamos nada y dio su vida por nosotros. Entonces nosotros no hacemos las cosas porque alguien lo merezca, lo hacemos porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, porque conocemos el corazón del Padre y Él ama a todos. Y nosotros debemos ser luminarias de ese amor. Debemos reflejar ese amor, tiene que salir ese amor por los poros. Y eso, el hecho de conocer a nuestro Dios y dejar que eso fluya en nosotros, nos va a hacer que no importa si alguien te está mirando o no te está mirando, tú eres igual aquí y en la quebrada del ají. No, si tienes negocio no dejas de dar boleta, ¡ouch! Si te falta un lápiz no te lo llevas de la oficina, ¡ouch! Etcétera, etcétera, etcétera. No son las grandes cosas, son las pequeñas. Si no tienes plata en la VIP, la cargas y no usas la escolar, porque tú no vas al colegio. Si va al colegio o a la universidad está bien, úsela, pero si usted no va al colegio, no usa una VIP escolar, no la compra por internet, no usa la del hijo, total, hay plata, que los otros paguen. Eso, discúlpeme, eso es mentalidad de pobreza. Porque si usted tuviera toda la plata del mundo, ¿pagaría la micro? ¿El bus? ¿Sí o no? ¿Pagaría los impuestos? Sí, y lo tiene todo, lo tenemos todo. Tenemos en abundancia. Pero mientras tengamos esas pequeñeces en nuestra mente, nos hace ser pequeños por fuera también. Y traemos pequeñeces a nuestra vida. Y nos preocupamos por cosas que no tienen, que no es Dios suficiente para darnos plata para cargar la VIP. La VIP, por si acaso alguien lo ve afuera, es la tarjeta con la que se paga el transporte colectivo. Entonces el chileno, ¿qué es lo que hace? Para que no le vean que anda usando la del hijo, una escolar, la mete dentro de la billetera y pasa la billetera por la cosita. ¡Pip! Suena. Los cristianos no. ¿Sabe por qué la gente no paga? Porque tiene miedo de no tener. Es que no tengo suficiente. Entonces eso es lo que está en tu corazón. No tienes suficiente. Y actúas como tal. Porque así como el hombre piensa, el hombre es. Entonces, en mi casa yo no tengo de esto, me lo tengo que llevar. En mi casa no tengo esto otro, me lo llevo. Voy a un lugar y si queda algo, me lo llevo, porque a veces en mi casa no hay. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Si queremos que sean niños prósperos, que sean adultos prósperos, tenemos que enseñarles a cambiar la mentalidad. Tenemos que enseñarles a creer. ¿Por qué me fui por este lado? A creer a Dios. Él es nuestra fuente, no el papá y la mamá. Entonces ellos deben creer a Dios su suplir. Y enseñarles desde chiquititos a creer. Y ustedes los papás van a quedar con la boca abierta cuando comiencen a ver los resultados de la fe de sus hijos. Porque a ustedes les cuesta creer por una galleta y por la VIP. Y a ellos les llega, no sé, de repente unos juguetes así grandes y todo, porque ellos creyeron. Porque Dios no tiene límites. El límite lo tenemos nosotros aquí. Pero Dios no. Sigamos. Dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para Él no hay acepción de personas. ¿Cuál es nuestro trato con la gente? Ah, ese no me acerco por el corte de pelo,
Hoy día vi unos cortes de pelo y los podríamos catalogar de algo por el corte de pelo. Y sin ceja. Es súper divertido sacar las cejas de distintas maneras. Y uno, ay, es que no me puedo acercar. No, voy a esperar la micro aquí, no a este lado, no allá. Yo conozco una chica en la iglesia que un hombre se acercó a asaltarla y ella le predicó el evangelio y el tipo terminó llorando en su hombro. Y no se llevó la cartera. Nos falta creer en lo que tenemos. Entonces, vida de honor, una persona que tiene integridad en su vida, que su ética es igual siempre, es parejo, que su propia expectativa de lo que él es lo impulsa a cumplir sus deberes con respecto a todas las personas. No porque alguien te esté mirando. Encuentra un contador honesto. Aquí hay uno, ¿cierto? Encuentra un contador honesto. Que sea capaz de decirle no cuando le digan, oye, ¿cómo podemos evadir impuestos? Ah, no, si quiere trabajar conmigo, no. Contados. La gente que es capaz de pararse en su posición, aún a riesgo de perder su pega, porque sabe que su fuente no es ese trabajo, que su fuente es Dios. No como para agradar al hombre. Tenemos que sacar esos miedos, porque la vida cristiana no es solamente los domingos y los miércoles. ¿Y sabe qué? Tenemos hartos ojitos chiquititos que nos andan mirando por todas partes y copian todo lo que hacemos. Copian todo. Papá, ¿por qué tú siempre dices que no alcanza? Papá, ¿por qué siempre dices que no puedes? Apenas hablan y ya saben todo. Ya nos enteramos de lo que están pensando. Porque antes no hablaban, igual se daban cuenta. El honor y la honestidad van de la mano. El honor, el honrar la palabra, con la honestidad van de la mano, con la fidelidad van de la mano. Son cosas, son principios elementales en la vida del cristiano. Y a veces no llegamos tan fieles, no llegamos tan honestos, no llegamos tan honorables al Señor. Pero Él va produciendo ese querer cambiar desde adentro, y a medida que vamos conociendo la palabra, nos vamos transformando, ¿cierto? Y vamos de gloria en gloria. Y vamos trabajando ciertas cosas. Pero cuando nos vemos enfrentados, cuando nadie te está mirando, y nos vemos enfrentados a elegir entre la vida y la muerte, porque siempre es así, el bien y el mal, ¿cierto? Cuando, mire, hay gente que dice, pero es que no todo es negro y blanco. Sí, es negro y blanco. Porque lo que no proviene de la fe es pecado. No hay intermedio. Lo siento, no hay plomo en el Señor. Entonces, o es de la fe o no es de la fe. O agradas a Dios o no lo agradas. O es vida o es muerte. Y tú te ves enfrentado todo el tiempo a eso. Entonces, ¿qué decides? Y lo único que Dios espera es que decidamos por Él. Que confiemos tanto en Él que podamos descansar en Él. Y saber que Él está allí para nosotros. ¿Sabe qué? Si analizamos, la gente roba porque cree que le falta. La gente
¿cómo lo podríamos decir para que suene bonito? Engaña porque cree que no es suficiente lo que tiene al lado. Y necesita, como muchas veces, probarse. Que todavía, mi mamá decía una palabra, ¿cuál era? Todavía reviento petardo. Una cosa así, todavía suena petardo cuando paso, una cosa así. Entonces, ¿por qué? Porque hay ciertas áreas en nuestra vida que debemos tratar. Hay ciertas cosas, entonces, y tú te vas a... La gente dice, ¿por qué a mí siempre me pasa eso? Porque repites. Siempre que te ves enfrentado a lo mismo, caes y eliges muerte, pecado, mal. Entonces, ¿qué pasa? Te vuelves a enfrentar a la misma situación de nuevo. O sea, vuelves a hacer primero básico. Te toca el examen, repetiste. Entonces, no avanzas en tu vida, porque siempre que te enfrentas a lo mismo, vuelves a caer en el mismo problema. Es que esta persona, no me junto con ella, me miró mal, habló mal de mí, no lo soporto. Y después se van a otro lugar y después dice, todos los lugares donde yo voy, me toca gente así. Y se parece al chiste, ¿cierto? Del hombre que tenía queso en la nariz y está en el living de su casa y dice, este living huele mal. Y sale y va a la cocina y dice, la cocina huele mal. Va al dormitorio, el dormitorio huele mal. Va al patio, el patio huele mal. Sale de la casa, va a la calle y dice, el mundo huele mal. No, el problema era él, tenía queso de onda aquí. Y a veces falta eso, tomar un espejo y mirarse. Y darnos cuenta, ¿qué estoy fallando? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué siempre se repite esto? Porque tengo problemas, por ejemplo, problemas con el dinero. ¿Por qué? ¿Por qué tengo problemas con la autoestima? ¿Por qué? ¿Por qué tengo problemas en las relaciones interpersonales? ¿Por qué? ¿Por qué me cuesta esta otra cosa? Son ciclos. Es tiempo de que rompamos ciclos para avanzar. Porque se dan vuelta ahí mismo. Años. Yo conozco jóvenes con llamado años, ya son adultos, años dando vuelta en el mismo círculo. Nadie me quiere. ¿Qué dice la palabra? Ya. Esa era la introducción. Entonces, estábamos hablando del honor, ¿cierto? Y estábamos hablando de que es integridad. Ahora, si tú no confías en tu palabra, ¿por qué le pides a otro que confíen en la tuya? Si tu sí es sí y tu no es no, bueno, entonces yo puedo creer a otro. El pastor a mí me reta porque me dice, ¿avisaste esto otra vez? No. Entonces me dice, pero es que tienes que avisar 3 veces. Digo, pero si ya avisé una es suficiente. Pero es que a la gente se lo olvida. Digo, pero ¿cómo se lo va a olvidar? Si es importante. Y además, esto no es algo nuevo. Saben que los miércoles nos juntamos, por poner un ejemplo. No, hay que avisarle. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a que dicen, voy a estar ahí, y después no están. Entonces tú le tienes que recordar. Y tiene que ver a veces con idiosincrasia, a veces tiene que ver cómo fuimos criados. Échale la culpa a lo que sea, pero la cosa es que usted hace lo mismo que el resto. Entonces, una persona íntegra es una persona de palabra. ¿Y sabes qué? Tú cumples la palabra aunque eso tenga costo para ti. Aunque te duela. Contaba una vez el pastor Jim que el hermano Hagan, el mayor, ¿cierto? No su hijo Hagan Jr., sino que el hermano Hagan, él era una persona de pocas palabras, muy reservado. Entonces, la gente
él se bajaba del púlpito y él era muy reservado. Y el pastor Jim cuenta que en una oportunidad van caminando, él era muy cercano y le dice, ¿vas a almorzar? Y él piensa rápidamente así como, chu, chu, chu. Dice, le dije a otra persona que iba a almorzar con él, y era el hijo. Entonces le dijo, sí voy a almorzar, pero le voy a avisar a alguien que ya no voy a ir con él. Y le dijo, no, mantén tu palabra, aunque te duela. O sea, yo me hubiese encantado tener un almuerzo con el hermano Gia, aunque no hubiese hablado nada. Estar ahí sentada al lado ya para mí era suficiente, porque es una persona que admiro. ¿Ya? Entonces, pero a veces duele cumplir la palabra. A veces hay que levantarse temprano cuando tenemos sueño. A veces hay que pagar cuando teníamos la plata destinada para otra cosa. La voy a sentar acá adelante para que me anime toda la enseñanza. Le voy a poner un botón, entonces aprieto el botón con el pie aquí y ella salta, amén. Entonces, a veces cuesta cumplir la palabra. Entonces, como nosotros no confiamos ni en lo que nosotros hablamos, nos cuesta entender que Dios sea tan íntegro, porque no lo conocemos todavía lo suficiente para confiar en Él. Entonces nos cuesta entender que Él sea tan íntegro que lo que habla es. Nos cuesta creer en la palabra nuestra, con mayor razón nos cuesta creer en la palabra de otra persona. Y nosotros los chilenos tenemos algo, nunca decimos no. Y cuando a alguien le dice no, ¡ay, qué pesado! ¿Por qué me dice no? Por último me debería haber dicho que sí, para que creyera. ¡Ay, qué! Y el pastor me dice a mí, más suave, más suave. Y yo digo, pero sí, porque mis caras son así como que se nota al tiro. Entonces, él me dice, pero disimula, que yo no puedo disimular, yo soy así nomás. Pero eso trae cosas buenas y cosas malas, pero tú sabes, por ejemplo, con esa persona, ¿cómo es? Porque no te va a adorar la píldora. Te lo va a decir así, ¡tac! Y tú sabes a qué tenerte con esa persona. Entonces, no. Ahora, yo por lo menos ya no estoy tan desatinada. Al principio pasaba ya casi rozada en ser desatinada. Pero ¿sabes qué? Yo prefiero decirle al tiro, por ejemplo, a mí me han dicho, ¿te gusta esto? No. Pero mira, si. No. Entonces, ahora incluso para el cumpleaños querían regalarme algo y él corrió por todas partes. Y tú le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no me pasáis la plata y yo me compro yo nomás? Y no te preocupes tú. Déjame. Entonces yo le dije, yo no necesito una caja linda con cosas. No, si yo sé lo que está detrás del corazón. Yo sé lo que hay ahí. Entonces le dije, no te preocupes. Me dijo, pero es que... Le dije, no necesito que me demuestres algo que yo sé que está allí. Yo ya sé la intención de tu corazón. No necesito más. Sé que has hecho un esfuerzo y que no has podido, porque él no sabe nada de lo que yo quería para mi cumpleaños, era una máquina de coser. Entonces él no sabe nada de máquinas de coser. Entonces yo lo estaba metiendo en un territorio que no era de él. Si le pido, me decía, ¿y no quería una tablet? Mejor, ¿para qué quiero yo una tablet? Decía, pero un netbook, claro, es su territorio, él sabe, puede cotizar, sabe qué es lo mejor, qué es lo peor. No, a mí me gusta coser. Entonces dije, déjame, yo voy a ver. En el momento oportuno voy a saber dónde comprar, qué comprar. Y suficiente. Pero a veces necesitamos que se nos adorne demasiado las cosas, entonces nosotros también ayudamos a que la gente use palabras y use cosas que no va a cumplir. Porque nos cuesta ser sinceros. Imagínense, nos cuesta en la iglesia. ¿Cuánto más afuera?
Nos cuesta cuando alguien es sincero con nosotros. Un verdadero amigo es sincero. Dios nos va a hablar a nosotros, nos va a decir, aunque con amor, pero nos va a decir la verdad. ¿Sabes qué? Está mal. No te unas a un yugo desigual. Te va a ir mal. Entonces, pero Señor, ¿pero cómo, Señor? Pero es que yo quiero. Y después tenemos las consecuencias. Porque hay una frase que es así: el pecado siempre va más allá de donde tú querías ir. Y siempre te cuesta más de lo que tú querías pagar. Y después sufres. Y después dices, Señor, ¿por qué me diste este hombre? O la mujer que tú me diste. A lo mejor no escuchaste. O no quisiste escuchar porque no confiabas en la palabra de Dios. Siempre me recuerdo que Rubén Maraví decía, ¿y si el hombre que Dios tiene para ti es un negrito con un huesito? Pero va a ser tu negrito con el huesito. No importa. Es el hombre de Dios para ti. Y vas a ser feliz. Y más encima va a tener una sonrisa blanca. ¿Has visto que los negritos tienen una sonrisa blanca? Entonces, no importa. Pero es tu negrito. Y vas a ser feliz con tu negrito. Porque puedes tener uno caucásico ahí, de rubio, de ojos azules, más desabrido que... y no te va a hacer feliz. ¿Por qué no confiar en la palabra de Dios? Entonces, de ahí, eso, extrapolémoslo y llevémoslo a nuestra vida. En otro tipo de cosas. ¿Confiamos realmente en Él? ¿Lo conocemos a tal punto que, como dice Proverbios, confiamos con todo nuestro corazón en Él y Él endereza nuestras veredas? ¿Y somos capaces de seguirle? Entonces, la integridad tenemos que practicarla. ¿Sabe qué es lo que más le cuesta a una persona? Pedir disculpas. Aprenda a pedir disculpas. Disculpe, me equivoqué. Cuando esté bien apurado en el supermercado, dele la pasada a otra persona delante suyo. ¡Oh, su carne así! Cuando lo choquen a usted, cuando pasen al lado de usted y le hagan así, ¿cierto? Y lo tiran para el lado, y usted se vuelve y dice, disculpe. No para que el otro aprenda a pedir disculpas, no, disculpe. No lo vi. Cuando diga un garabato, discúlpese. La próxima semana vamos a traer un martillo, entonces a todos le vamos a dar un martillazo en el dedo. A ver, ahí sale lo más profundo de su corazón. Ah, ya, pasó la prueba. Hay algunos que mejor le vamos a tener que poner un parche y ese pito le vamos a decir a Nicole que ponga el pito así, ¡pip! Pero cuando estás bajo presión, ¿qué sale de ti? No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Oh, gracias Padre, hay una salida. Gracias Señor. Cuando tu jefe es el más odioso y te molesta y te molesta y te cargosea, te cargosea, te cargosea, te cargosea, ¿qué sale de ti? ¿Lo bendices? Cuando Daniel fue capturado y fue sacado de su tierra, fue llevado a servir a un rey impío. No sé si tienen mayor conocimiento o se entiende cuando se habla de impío. Era un gentil. En el Antiguo Testamento habían judíos y gentiles. Todos los que no eran judíos eran gentiles. Y para los judíos, los gentiles eran perros, era lo más bajo. Y a Daniel lo sacaron, Daniel era parte de los príncipes de su pueblo,
ya de las mejores familias, lo sacaron y lo llevaron a servir a un perro, que era un idólatra. Ese era así como, ya de lo malo, lo más malo. Era un idólatra. Y Daniel lo sirvió. Y Daniel nunca habló contra él. Y Dios lo puso al lado de ese hombre. Y después la gente que estaba alrededor comenzó a tramar algo para sacar a este hombre de aquí. Porque no hallamos qué hacer para que poder pillarlo y hablar frente al rey y decir, mira, Daniel dijo esto. Entonces empezaron a llenarle la cabeza al rey de una idea, ¿cierto?, que prohibiera la oración. Y Daniel oraba 3 veces al día, dice la Escritura, con las ventanas abiertas, entonces todo el mundo sabía lo que él hacía. Y el rey prohibió que se orase a otro Dios que no fuese él mismo, porque él se creía Dios. Entonces, Daniel fue a orar a la hora que acostumbraba, con las ventanas abiertas, y lo pillaron. Entonces, él lo tomaron y no le dijeron, Daniel, te vamos a hacer una multa de 4 UTM. No, lo echaron a la fosa de los leones. Y al otro día, porque la fosa quedaba cerrada con el anillo del rey, quedaba marcado para que nadie lo pudiera abrir, al otro día el rey fue a pedir que movieran la piedra que había allí, y Daniel salió, ya antes de que lo metieran al foso de los leones, él le dijo, no te preocupes, rey, mi Dios está conmigo. O sea, ni siquiera le dijo, tú, rey tal por cual, tú verás, mi Dios hará caer fuego del cielo y te consumirá. No, le dijo, no te preocupes, tú estás cumpliendo la ley, pero yo tengo a mi Dios. Y Él te va a demostrar que Él es Dios. Y lo metieron a los fosos de los leones. Al otro día el rey lo sacaron la piedra y Daniel salió y le dijo, mi Dios mandó un ángel y le tapó la boca a los leones, no te preocupes. Y el rey reconoció que realmente Dios era Dios. Y a los otros que habían tramado todo esto, dice que lo tiraron a la fosa de los leones y todavía ni caían y los leones en el aire los despedazaron y se los comieron. Tenían hambre, que había estado toda la noche sin comer. Entonces, ¿por qué Daniel sirvió a un rey, a un perro, a un impío, y lo honró de la forma que lo hizo? Y no habló contra él. Y a lo mejor Nabucodonosor tenía mal aliento, a lo mejor no era muy bonito, a lo mejor no estaba de acuerdo Daniel en todas las decisiones que él tomaba, a lo mejor, bueno, todo lo que hacía en realidad tenía que ver con cosas que estaban en contra de lo que Daniel creía. Y sin embargo, lo honró y lo sirvió, porque él honraba a Dios. Y él entendía que ese rey estaba allí porque Dios lo había puesto allí y Dios le iba a pedir cuentas a ese rey y no era Daniel el que tenía que pedirle cuentas. Y, fin de la historia, Daniel cumplió su propósito en esa tierra. Fue tal el ejemplo que hasta el día de hoy podemos hablar de él. ¡Ah! Pero eso fue Daniel. ¿Y qué hay de David? Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. Saúl le tiró flecha. Saúl lo trató de matar con la espada. Y cuando Saúl murió, ¿qué hizo David? Se rasgó los vestidos y gritó, Padre mío, alguien que lo estaba tratando de matar. Gente de honor. Por eso después Dios, a pesar de que hubo todos estos reyes, ¿cierto? Porque después Israel se dividió. Hubo todos estos reyes que no honraron la palabra, que no honraron a Dios. Algunos de ellos hacían así un poquito bueno y Dios decía, porque era descendiente de David,
todavía seguía honrando a esos hombres. A causa de David. O sea, fue más allá de su propia vida y fue más allá de su propia generación lo que ese hombre influyó. Y nosotros a veces, yo también estuve allí, hablando mal contra el papá, hablando mal contra la mamá. Si estamos en la iglesia, a veces hablamos mal contra los líderes, a veces hablamos mal contra el pastor, a veces hablamos mal contra los ministros, a veces si estamos en el trabajo contra el jefe, a veces y nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos contra el presidente, contra el que esté de turno que le estén dando en la tele, contra todo. Por eso una vez yo puse en el Facebook puse ahí que nosotros debemos honrar a las autoridades. Ellos le van a dar cuenta a Dios, no es nuestro asunto. No es nuestro asunto. ¿Cuál es nuestro asunto? Orar por las autoridades. Pero yo no voy a en la iglesia poner una cara y en mi casa tener otra cara. ¡Ah, sí, mira lo que hizo ahora! ¡Ajá, mira a tu presidente! Y yo le voy a enseñar a la gente que está a mi alrededor lo que yo ya sé. No voy a caer en el juego. La otra vez hablaba con una niña, con una chica, con una joven. Y le dije, esto no tiene que ver con la política ni con lo que está detrás de todo lo que está sucediendo, pero salían en Facebook unos pequeñitos pegándole cacerolazo los papás los llevaban a pegar cacerolazo. Entonces yo le dije, qué incongruente los papás. Entonces dijo, ¿por qué? Entonces ella le aviso el tiro que no tiene que ver con la política, no es que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo porque están pegando los cacerolazos, ¿ya? Sino que tiene que ver con la actitud del padre y del hijo, lo que le está enseñando el padre al hijo. Entonces me dijo, ¿por qué? Le dije, porque si el niño, esa misma mamá, lo lleva a una tienda y el niño quiere un juguete, y la mamá le dice, no, y el niño se tira al suelo, patalea, hace berrinche, todo, y la mamá le dice, no, así no se consiguen las cosas. Después lo saca a la calle y le dice, mira, para conseguir esto tienes que hacer un berrinche. Es inconsistente, es incongruente. Los cristianos hacemos las cosas a la manera de Dios, no a la manera del mundo. Daniel no se paró fuera del palacio del rey con un cartel que decía, sí a la oración, sí a la oración. Ni David salió a protestar delante de Saúl. Dios me ungió a mí, Dios me ungió a mí. Por eso dice que debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Por eso en un momento decía, hay ojos que nos están mirando, hay oídos que nos están escuchando. En todos lados, usted levanta una piedra y hay alguien que lo conoce. ¿Ha visto los 6 grados de separación? Todo el mundo usted puede, con 6 grados de separación, todos se conocen. Y uno dice, qué chico es el mundo, ¿ah? Todos se conocen. Entonces después, ese es tu pastor. Y ustedes van en McDonald's. Vamos a entrar en el pelambre. Estaban en McDonald's y estoy haciendo la fila para comprar hamburguesa con los niños, qué sé yo. Y la persona que está delante mío estaba conversando con su familia y de repente se puso a reclamar y a decir garabatos. Bueno, uno en el McDonald's escucha cualquier cosa, entonces yo no me preocupo. Hice mi pedido, la persona estaba delante mío, fue primero a su lugar en la mesa y después esperé mi pedido, la bandeja y me fui a sentar. Y Juan Carlos me dice, mira, mira, mira. Digo, ¿qué? Ese era mi profesor en el instituto bíblico. ¿Quién? Ese, porque estaba delante tuyo en la fila. No. ¿Estás seguro? Sí. Ah, ya.
Y ya no es profe, ¿cierto? No, ya no, ya. Ah, ya. Y me dijo, ¿pero qué te pasa? No, que lo escuché decir un garabato. No, no puede ser, no, te equivocaste. No, bueno, sí me puedo haber equivocado. Ok, seguimos comiendo. Se le da vuelta la bebida en la mesa del lado. ¿Qué creen que dijo? ¡Auch! Eso fue lo más suave. Y me dijo, me quedó mirando y me dijo, era verdad. Hay ojos en todos lados y oídos en todas partes. Por eso tú debes cuidar tu integridad, porque eres embajador, representante del reino de Dios. Y eso lo vamos a ver el próximo martes. ¿Les parece? Miércoles. Bueno, y si yo lo quiero cambiar a un martes. Es que estoy cambiada porque como era lunes, feriado, y todavía yo pienso que hoy día es martes, déjenme. Pero el próximo miércoles. ¿Les parece? Amén.